Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Amen a sus enemigos. Esta es la palabra que el Señor dirige a ti y a mí, que estamos escuchando esta reflexión. Ama al que te difama, al que te calumnia. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio del día de hoy y del mensaje de Jesús. Por ello, en íntima conexión con el Evangelio de ayer, se nos presenta la sexta y última de las contraposiciones del Sermón de la Montaña. Una vez más Jesús rompe con la tradición y da un paso que se nos antoja del todo inalcanzable. ¿Quién es capaz de amar a su enemigo? ¿Quién es capaz de amar al que le hace daño, al que lo critica, al que lo difama? Por eso Jesús nos sorprende de pronto con el casi incomprensible imperativo: amen a sus enemigos. Para el que ama al estilo y con la radicalidad con el que Él lo hizo, es decir, hasta la entrega de su propia vida, no habrá ya más que hermanos, hijos del mismo Padre bueno, que a todos nos llama a ser sus imitadores. Jesús en este día y sin interpretaciones nos llama a amar a aquellos que no nos aman, a aquellos que no les somos simpáticos, a aquellos que nos juzgan, que nos moralizan, que nos critican, que nos difaman, que nos persiguen, que nos calumnian. Qué difícil tarea nos deja el Señor en este día. ¿Seremos capaces de cumplirla o nos haremos sordos para no escuchar el mensaje y seguir nuestra vida al margen de la voluntad y del mensaje de Jesús? Tú tienes la decisión. Aquí podríamos dejar la reflexión, pero yo quisiera invitar a los que gusten acompañarme a profundizar en las lecturas del día de hoy. Si perdonas, serás libre. La primera lectura nos presenta la prepotencia, la injusticia, el asesinato y robo cometido por Ahab y su esposa contra un inocente, en una clara muestra de abuso de poder. Tales hechos no debían tener la última palabra, por eso Dios interviene enviando a Elías para denunciar los pecados y anunciar la sentencia. La muerte de Nabot será vengada con la de sus verdugos, la ley del talión. Dios en el Antiguo Testamento se manifestó también como el defensor de los débiles, los inocentes y los oprimidos contra la prepotencia de los fuertes y poderosos. Por eso, también ante el arrepentimiento mostrado por el débil rey, obtuvo una prórroga del castigo. Dios escucha nuestra voz cuando cometemos errores, cuando pecamos, porque Dios es bueno y desea la conversión del pecador y no que éste muera eternamente, es decir, que se condene. Seguimos necesitando hoy profetas que defiendan los derechos de Dios y también los derechos de los pobres, como se hizo en el caso de la injusticia contra Nabot. Por eso, si hemos pecado, abogado tenemos al Espíritu Santo para que, pidiendo perdón a Dios en el sacramento de la confesión, recibamos la misericordia y el perdón
de Dios, nuestro Señor, que todo lo perdona. Como yo los he amado, dice Jesús. Amar a los enemigos significa desearles el bien y hacerles el bien, nunca la venganza, nunca el mal. No quiere decir que tengamos por ello los mismos sentimientos que por las personas que nos quieren, sencillamente porque no somos dueños de nuestros sentimientos. Aún así, desear y buscar el bien de quienes nos persiguen y calumnian nos puede parecer no solo difícil, sino hasta peligroso. No es correr el riesgo de quedarnos con las manos vacías de amor. Nos parece más seguro esperar a que alguien nos pruebe primero su amor para decidirnos a amar a nosotros también. Es decir, para decidirnos a amar a esas personas. No nos consideramos capaces de funcionar como una fuente de amor en un desierto sin amor. Pero si todos nos quedamos quietos esperando a que los demás nos quieran, nunca habrá amor entre nosotros. Aunque Dios no nos pide que seamos la fuente del amor, esa fuente ya existe y nosotros disfrutamos de ella. Jesús nos invita a contemplar y sentir en medio de nuestras vidas al Padre del cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos. El amor lo tenemos asegurado. Nos falta creer en Él y apostar nuestra vida por Él. Del ojo por ojo al amor que ve más allá de los nuestros. El progreso moral que supuso la ley del talión al prescribir proporcionalidad entre delito y castigo va a ser llevado a plenitud en el mandamiento del amor incondicional. Así es el amor de Dios que manda la lluvia a justos e injustos. El amor al prójimo ya revelado en el Antiguo Testamento encuentra en el Nuevo Testamento un alcance ilimitado cuando Jesús nos pide que amemos incluso a los que nos odian. La parábola del buen samaritano que narra Lucas recogía y respondía invirtiendo los términos de la discusión, la controversia rabínica de la época acerca de a quienes debían considerar prójimo los judíos. Controversia que también está de fondo en la palabra proclamada hoy. En el Levítico 19 se habla de evitar el odio, la venganza y el rencor hasta los hijos de Israel, hacia los hijos de Israel. Respecto a la prescripción, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de la ley debatían acerca del alcance y los límites del término prójimo y si este era o no aplicable también a, por ejemplo, los no judíos que habitaban en tierra judía. La respuesta de Jesús es clara y radical. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, dice el Señor. El amor al enemigo es la expresión más contundente del amor incondicional, universal y misericordioso que Dios nos tiene y al que Dios nos llama. Amar es procurar y desearle bien al otro. El verdadero amor solo busca eso. Amar a los que nos odian no es desear su odio, al contrario, es desear que lo abandone y que acoja la misericordia que se le ofrece. Y hacer y querer el bien del otro no siempre significará hacerle sentirse bien. En cuanto a la respuesta que el Evangelio nos propone para quienes nos agravian, evidentemente no debe interpretarse como una invitación a despreciar la propia dignidad o a prestarse a ser denigrado, de ninguna manera. ¿Qué hacer cuando se nos hace mal? No debemos responder con mal, no debemos responder con mal, pero tampoco debemos permanecer impasibles. Hay que dar testimonio, poner la otra mejilla o dar más bien lo que se nos quita o pide, son expresiones que manifiestan que el mal debe ser afrontado con el bien. La perfección a la que nos llama es a la del amor. Dios se ha revelado haciéndosenos prójimo en Jesús. Antes mencionábamos la tentación de construir un cristianismo sin Dios. También las hay que, sin llegar tan lejos en su rebaja, pueden sentirse tentados a fabricar un cristianismo sin encarnación. Dios no se revela por afán exhibicionista, ni tampoco para saciar la curiosidad humana. Por medio de la encarnación, Dios expresa lo que es amor sin límite, a la vez que lo realiza de un modo inefable. Su amor, que llega hasta la encarnación,
nos ha introducido en lo más profundo de sí y nos ha revelado el misterio del propio ser humano. Jesucristo es la respuesta a la pregunta por lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Su incumbencia para nosotros es total y definitiva. Un amor tal como Él se nos lo pide, como el que Él nos pide, solo es posible si bebemos de la fuente del amor. No nos podemos engañar. ¿Qué es Dios? La cual se nos ha abierto en Jesucristo. Y reitero esta afirmación, esta respuesta es Dios solamente. La perfección de Dios a la que se nos llama no es la perfección como muchas veces la imaginamos, la de un ser acabado, pleno, autónomo. Así es como solían concebirla los antiguos filósofos griegos, pero Dios no es una ecuación. ¿Por qué habría de revelarse y mucho menos encarnarse un ser acabado, pleno y autónomo? La perfección de Dios es la perfección de la santidad, como dice el Levítico. La perfección consiste en amar como Dios ama incondicionalmente. Por eso la expresión que recoge Mateo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es totalmente equivalente a la que encontramos en Lucas. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El amor es la única fuerza capaz de cambiar a las personas respetando su libertad. Desde esta perspectiva debemos contemplar la misteriosa relación entre la intervención amorosa de Dios, la gracia y la libertad humana. Serán como Dios, lo que nos dice Génesis en el capítulo 3, versículo 5. Este es el anhelo profundo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No pretendamos, como Adán y Eva, adquirir o apoderarnos de su cumplimiento. Pidámosle a Dios que nos ayude a abrirnos por medio del amor para acogerlo como don realizado en Jesucristo, nuestro Señor. La venganza por eso es ajena al proyecto del Creador sobre el hombre, pues yo les digo, no hagan frente al que los agravia. La motivación de la así llamada ley del talión se produce en los casos en los que se ha sufrido un daño y un perjuicio grave, sobre todo en el caso de muerte accidental. La reparación no debe ser superior al agravio. Es conveniente recordar que al propio Dios se le llama el Goel de su pueblo. La ley del talión atempera las ansias de venganza que hay en el corazón del hombre y especialmente en las antiguas culturas. Esta venganza tiende a infligir un mal mayor que el padecido y a duplicar la reparación sin control y sin recurso a la justicia recta. Por eso esta ley significa en Israel una atenuación de esta inclinación natural, que la venganza de sangre nunca sobrepase el mal sufrido. ¿Dónde está la novedad de Jesús en el Sermón de la Montaña? En que este intento de atemperar la reparación del mal sufrido es insuficiente. Hay que ir más adelante. No solamente excluye e invalida la ley del talión, sino que añade unas pautas de comportamiento que solo se pueden realizar en la utopía evangélica. Jesús ha ido por delante. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Y ya sabemos lo que significa dar una bofetada en la mejilla. Tiene una significación especial en la escritura. Se inflige con el reverso de la mano. Se trata de honor o deshonor, de honra o deshonra. Este gesto ha pasado a significar una de las formas más graves de injuria y humillación para el que la recibe. En aquella sociedad tenían especial cuidado en todo lo concerniente al honor y la vergüenza. Perdido el honor, era prácticamente imposible recuperarlo. Se está pensando en injurias graves que atentan contra la fama, el honor y la dignidad de las personas en los planos y campos más delicados y más íntimamente estimados. Atañe a la misma esencia del ser personal o del ser persona social. No solamente no se debe devolver la bofetada recibida,
sino que hay que estar dispuestos a poner la otra mejilla. Jesús ha ido al corazón de las personas y de los acontecimientos. Solo con la mirada puesta en aquel que lo proclama es posible realizar este programa, porque Él merece toda credibilidad, ya que ha ido por delante marcando el camino, sobre todo en sus procesos de muerte, y en los procesos y en la muerte. La investigación del Jesús histórico nos permite conocer mejor la sociedad en que vivió Jesús y la presencia de Jesús en esa sociedad. El trato diario y de sol a sol con sus compañeros de trabajo le permitía entrar cada vez más en la problemática que les inquietaba. Y precisamente de Galilea salieron todos los movimientos revolucionarios. Estas palabras de Jesús alcanzan a todas las situaciones de conflicto, comenzando por las más graves hasta lo más cotidiano. Por ello, amar a los enemigos, suprema novedad del Evangelio. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, a los que los odian. La formulación del amor al prójimo que encontramos en Levítico 19, 17 y siguientes se refiere a los conciudadanos, miembros del mismo pueblo. Es más difícil encontrar la formulación del aborrecimiento a los enemigos en la Escritura, pero sí lo encontramos de alguna manera en Qumran. Detestarán a todos los hijos de las tinieblas. Reitero, detestarán a todos los hijos de las tinieblas, a cada uno según su culpabilidad, de acuerdo con la venganza de Dios. Esta era la regla de la comunidad que encontramos en Levítico, capítulo 1, versículos 9 al 1. Estos habitantes del desierto se tenían por la comunidad fiel de la alianza, pero en el precepto del amor al prójimo se atenían sustancialmente al precepto de Levítico. En la mentalidad del judaísmo contemporáneo de Jesús se pensaba: hay que amar a los miembros del pueblo de Israel y aborrecer a los goyim, es decir, los gentiles, que son unos impuros y malditos. Así se prescribía esta ley. Este es el ambiente en que hay que escuchar estas palabras de Jesús. Los enemigos en quienes piensa Jesús de forma más inmediata son los invasores romanos que extorsionan, roban, matan y violan sin escrúpulos. Los oyentes de Jesús están habituados a oír relatos de esos comportamientos de los romanos. El pueblo de Israel sentía por ellos un profundo desprecio y odio visceral. Extorsionaban a los agricultores con sus impuestos. La agricultura era el 90% del trabajo y de los ingresos en Palestina, más o menos. Esos son los enemigos de los que habla Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Dónde está la novedad de Jesús? En primer lugar, amar es la expresión más profunda de la amistad y de la comunión entre personas. La clave para comprender a Jesús se encontraría en algunos testimonios más significativos. Dios es misericordioso y manifiesta su poder en el perdón y en la misericordia. Solo el lugarteniente de un Dios así puede proclamar estas palabras que alcanzan a la misma raíz del cristianismo, ya que es, al igual que Jesús, dentro de sus flaquezas y debilidades, el icono del amor de Dios. El amor a los enemigos solo lo podrán comprender y practicar los que se encuentren bien asentados en la utopía de Jesús. Hablemos de grandeza y exigencia de la filiación divina. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo. Jesús es el icono visible del amor de Dios hacia los hombres. Él sabe bien que su Padre ama a todos sin excepción ninguna, porque todos los hombres le interesan, porque todos los hombres le pertenecen, porque es su creador. Jesús transmite al mundo esta verdad fundamental. Cuando Jesús proclama estas directrices de comportamiento para sus discípulos, lo hace como último enviado del Padre y como intérprete autorizado de su voluntad. Esto es posible porque su Padre no manda nada imposible a sus hijos. Dios, cuando manda ayuda para que se pueda realizar lo mandado,
El último punto de referencia es el Padre y su amor universal, real y eficaz a favor de todos los hombres. El evangelista Mateo, intérprete de las palabras de Jesús, indica en qué se manifiesta el amor universal de Dios, en su generosidad al distribuir los dones naturales y necesarios para los hombres. Dios no hace acepción de personas cuando envía la lluvia y permite la salida del sol cada mañana. A todos alcanza. Estas palabras suponen una mirada sobre el mundo que corresponde a la antigüedad israelita, según la cual todo lo hace Dios y todo depende de Dios. Realmente, en su comprensión de la creación y del mundo, esta visión es coherente y razonable. El mandato del amor a todos, incluidos los enemigos, nos sitúa en el plan de Dios creador. Por eso puede comprender que prójimos son todos los hombres sin distinción, como el Padre no hace distinción de personas. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.